Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente con ustedes. En esta ocasión les voy a mostrar una aplicación que he estado construyendo en estos últimos días, ¿no? Y que me gustaría un poco compartirles a modo de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar es un bot para poder hacer seguimiento de sus pedidos que maneja la plataforma de Shopify, ¿no? Entonces, como verán, acá están los pedidos, ¿no? Y lo que voy a hacer es desde un bot darle seguimiento a estos pedidos. Entonces, como en mis otros videos, primero les voy a mostrar cómo funciona y luego les voy a compartir un poco de conocimiento para que ustedes lo puedan implementar en sus proyectos o soluciones que puedan ustedes estar manejando. ¿Listo? Entonces, como verán, acá tenemos dos pedidos, ¿correcto? Entonces, ok, tenemos aquí dos pedidos. Entonces, por aquí tengo yo el bot ya activo, lo voy a limpiar todo. Un segundo, chicos. Entonces, por acá yo ya tengo el bot activo, ¿ok? Estoy trabajando con la API oficial de WhatsApp, pero ya, si han visto mis videos ya saben de qué se trata, ¿no? Entonces, voy a escribirle hola. Este bot está trabajando con ChatGPT y se integra con la web de Shopify para poder recuperar los pedidos, ¿no? En este caso, este bot es para dar seguimiento a los pedidos, ¿no? Acá, ¿cómo puedo asistirte? Quiero ver información de mi pedido. Entonces, el bot nos va a responder, trabaja, como les acabo de decir, trabaja con ChatGPT. Entonces acá nos pide, ¿no? ¿Cuál es el código del pedido? Lo voy a maximizar para que puedan visualizar mejor. ¿Cuál es el código de pedido? Entonces yo ya tengo registrado dos pedidos. Ese es el código de pedido de uno de ellos, ¿no? E internamente lo que va a hacer el bot es conectarse a la API de Shopify y obtener la información, ¿no? Entonces, ya ves, como verán acá nos está entregando información, ¿no? Entonces voy a registrar un nuevo pedido para que vean en línea que se registra y se obtiene la información, ¿ya? Entonces por acá yo tengo mi página, ¿no? Vamos a abrirla, ¿ok? Entonces, estos productos que he configurado, ¿no? Voy a hacer una compra rápida, listo, seguir comprando, voy a comprar este de aquí, agregar al carrito, ver carrito. Entonces en el carrito tenemos estos productos. Entonces voy a pagar, ¿no? Esta es una tienda simple que ustedes la pueden implementar en Shopify. No hay ningún problema ahí. Ponemos mis datos. Juan Pérez, vamos a poner para el ejemplo. Calle Abril. Acá vamos a poner información que te pide para poder registrar, ¿no? Lima, Lima. Entonces acá, nada. Lo que vamos a dar es finalizar pedido, ¿no? Y mira, ya nos ha confirmado Shopify que tenemos un pedido. Entonces, este es el código de pedido, ¿no? Que tenemos registrado. Entonces, si vamos a la plataforma, a mi web, debemos ver otro pedido adicional, ¿no? Voy a dar a refrescar. Y acá tenemos tres pedidos, ¿no? Entonces, al bot le voy a preguntar sobre este nuevo pedido, ¿ok? Hay clientes que necesitan darle un bot, ¿no? Para que puedan dar seguimiento de sus pedidos, ¿no? Y es lo que he estado trabajando en los últimos días. Quiero ver información de mi pedido. Ah, me pide el código de pedido, es el que acabamos de generar. Lo ponemos. Listo, nos dice, ¿no? Efectivamente, estos son los productos que he comprado, la dirección de envío que he puesto, cuándo lo he registrado y el estado, ¿no? Quiere, a ver, sí, no, le voy a poner un código de pedido no válido, a ver, para el ejemplo, ¿no? Información de otro pedido. Ya, le vamos a cambiar este, ¿no? Uno que no existe, ¿cierto?
Y listo. Entonces, como verán, el bot funciona correctamente, ¿no? Para el ejercicio que les acabo de mostrar. Es un bot para dar seguimiento a los pedidos que se registran por sus plataformas de Shopify, ¿no? En línea prácticamente recupera la información. Está trabajando con ChatGPT, ¿no? El bot como tal y sirve para la plataforma de WhatsApp, ¿no? Ustedes lo pueden implementar con cualquier plataforma. Listo. Entonces, les voy a dar un poco de cómo se implementa, qué plataformas estoy usando, cuál es la API que estoy usando, de dónde sacan las credenciales, etc, etc. ¿Listo? Entonces empezamos. Entonces, como ustedes saben, Shopify es una plataforma, es un e-commerce en el cual ustedes pueden crear su tienda en simples pasos, ¿no? Entonces, esta plataforma lo que les entrega también una API para poder conectarse. Entonces, ¿cómo ustedes obtienen la API? Entran acá a aplicaciones, configuración de aplicaciones, ¿no? En la parte acá, desarrollar de aplicaciones, y acá yo ya tengo, obviamente, ¿no? Ustedes crean una aplicación y al momento de crear les va a dar esta información, ¿no? Aquí están las credenciales, estas credenciales de aquí, ¿ok? Ahorita les voy a decir dónde se pone. Y ustedes al momento de configurar tienen que activar, ¿no? La API, ¿qué información va a tener acceso? En acá yo he puesto lectura de órdenes y la lectura de los productos, ¿no? Entonces, esta plataforma acá, con esa configuración, ya podemos consumir a través de API, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá tengo un Postman en el cual la primera parte que nos pide es, acá está toda la información respecto al API, ¿no? Acá tienen información, demasiada información, no solamente para consumir información de órdenes, de productos, sino diferentes tipos de los clientes, los eventos, el inventario, etc, etc, ¿no? Entonces, por aquí lo pueden consumir. Pero yo acá les voy a mostrar un poco, ¿no? Oye, ¿cuáles son los productos? Lo único que tienen que hacer es invocar a esta API. Acá le tienen que poner el código de su tienda. Para mi caso es este de aquí. Voy a cerrar esto aquí. ¿Ok? El código de mi tienda que está aquí. Listo. Le tienen que poner un token. Este es el token que ya les he mostrado de dónde lo recuperan, ¿no? Y bueno, acá le estoy diciendo que recupérame las cantidades de productos, ¿no? De la misma forma pueden listar también los productos que tienen, ¿no? Y de la misma forma ustedes pueden recuperar los productos, ¿no? En este caso hay diferentes APIs. Esta API te recupera todos los productos, todas las órdenes, y este API del tipo GET lo que se está haciendo es recuperar un pedido en específico, ¿no? Entonces, al momento de invocar a esta API con este ID de pedido, que es el que se muestra en pantalla aquí, ¿no? Lo voy a poner aquí. Entonces, lo que hace es recuperarnos toda la información del pedido. Entonces, esta es la información que nosotros le enviamos a ChatGPT para que ChatGPT pueda tener conocimiento del pedido. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está trabajando? Ya les expliqué un poco cómo funciona la API de Shopify, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo está la integración? ¿Cómo estamos trabajando? Nosotros, igual que si han seguido mi canal, yo normalmente trabajo sobre una hoja de Google Sheet, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco más manejable, ¿no? Y configurable y sobre todo gratuito, ¿no? Entonces lo que yo tengo aquí es, obviamente estoy trabajando con la API oficial de WhatsApp, por lo tanto acá tengo una configuración para Meta, ¿no? Por acá tengo, obviamente con ChatGPT, necesito un token, ¿no? Y acá lo que ustedes tienen que poner es la URL de la API de Shopify, ¿no? Y un token, que es el que les he dicho, ya les expliqué hace un momento de dónde lo obtienen, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la parte principal? La parte principal es este entrenamiento que yo le estoy entregando a ChatGPT. ¿Ok? Entonces, les estoy diciendo a ChatGPT que, bueno, ¿no? Que sea un asesor de postventa, que tiene que tener una forma específica de responder y su primera tarea es información sobre los pedidos de los clientes, ¿no? Entonces, si el cliente quiere saber sobre el estado de su pedido, necesitas pedir algunos datos, ¿no? etc. Acá le especifico que el paso 1 es solicitar el código de pedido sin punto, sin guión, ¿no? Esto ustedes ¿no? Y cuando el formato sea correcto,
va a responder código de pedido es correcto, ¿no? Entonces, esto para mí es la llave con el cual, si ChatGPT me devuelve esta información, yo voy y llamo a Shopify para traer la información del código de pedido, ¿no? Entonces, si ustedes un poco ven la respuesta que me da el bot, esta es la llave, mira. Esto me entregó, con esto yo voy y me obtengo toda su información, ¿no? Entonces, lo que quería mostrarles un poco es un poco de conocimiento de cómo pueden usar la API de Shopify para poder usarlos en sus diversos proyectos, ¿no? En mi caso, yo lo he usado para hacer un bot de postventa, ¿no? En WhatsApp. Y con eso puede el cliente dar seguimiento a los estados de sus pedidos, ¿no? Listo, espero les sirva y espero que lo puedan implementar en sus proyectos que ustedes estén manejando, ¿no? Suerte.